Bueno, vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Y les animo a que pongamos toda la atención para poder entender lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Amén. El Señor tiene una palabra especial para nuestras vidas. Y creo que desde la cabeza hasta los pies, todos necesitamos recibir la palabra del Señor. Y creo que haciendo esta palabra, el Señor me ministró. Y creo que es tiempo de volvernos a apasionar por Jesús. Y hemos estado enseñando esto constantemente. Y es tiempo de volver a recordar esos momentos cuando nos enamoramos de Jesús. Porque estamos aquí es por Jesús. Amén. Vamos a iniciar y vamos a ir a Lucas. Vamos a ir a Lucas 22:39. Lucas 22:39 al 46. Y vamos a hablar sobre la oración del Getsemaní. Jesús ora en el Getsemaní, está como título. Y dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un retiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Entonces, este texto es uno de los momentos más importantes de Jesús. Y ahí en este texto no quiere decir que quisieron escribir que él sudaba gotas de sangre para que el texto fuera más emocionante, sino que fue algo real que él sintió. ¿Sí? Entonces dice que él estaba en el lugar del monte de los olivos, que él era esa persona que siempre apartaba un tiempo para ir a ese lugar. Y siempre iba a ese lugar ¿con qué? Para tener intimidad con el Padre. Entonces ahí dice como solía hacerlo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que él siempre tenía ese deseo de buscar a Dios, buscar al Padre, tener intimidad con Él. Pero esta noche no era igual que las demás. Esta noche era una decisión, algo determinante. Era una necesidad que tenía Jesús que vivir. Y acá nos enseña que Jesús, estando de rodillas delante del Padre, empieza a tener una agonía. Empieza a tener mucho estrés en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. En ese momento, Jesús estaba viviendo una situación difícil. Y sabemos que estamos hablando sobre la cruz, que somos salvos por medio del sacrificio de la cruz, ¿verdad? Y hoy estamos hablando que es donde Jesús de verdad fue crucificado, y nosotros como testigos lo creemos y seguimos testificando la crucifixión de Cristo Jesús, ¿cierto? Pero realmente en la cruz que nosotros predicamos y sabemos que es verdad, pero ahí no fue el momento donde tú y yo fuimos salvos. El momento donde nosotros fuimos salvos fue cuando Jesús tomó la determinación ¿de qué? De hacer la voluntad del Padre. Porque la cruz es el resultado externo de lo que Jesús vivió en lo interior. O sea, Jesús venció la batalla en su interior, venciendo su propia voluntad.
Y fue allá en ese lugar donde estaba delante del Padre y le decía: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir la copa o qué simboliza la copa? Dice que en el Antiguo Testamento significaba la ira de Dios. ¿Sí? Y él tenía que beber esa copa y él no quería. Él no quería beber esa copa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque esa copa teníamos que tomarla nosotros, la humanidad. Por nuestra maldad y nuestra rebelión, esa copa tenía que ser bebida por nosotros. Pero ahí es donde está Jesús, de rodillas delante del Padre, y dice el Padre: Hijo, te ofrezco a ti como sacrificio por amor a la humanidad. Tú sabes que le amamos, pero no hay otra forma de redimir la humanidad sino por medio de tu sacrificio. Y Jesús toma la determinación de morir a su propia voluntad y hacer la voluntad del Padre. Y ahí en esa agonía, porque fue una situación difícil que vivió Jesús, ¿cierto? Dice que cuando él estaba en esa agonía, que significa hematohidrosis, es cuando un cuerpo se somete a una presión emocional más grande de lo que su cuerpo físico puede soportar. ¿Sí? Entonces, dice que cuando empieza a tener esa situación, esas emociones, dice que el estrés es tan grande que satura el corazón y empieza a palpitar tan fuerte que empieza a crear una presión tan grande en los vasos sanguíneos o en las capas capilares, dice, que de ahí es cuando empieza a sentir eso tan fuerte que se explotan esas capas capilares, por decirlo, y empieza a brotar la sangre de su frente. Empieza a tener agua y sangre, que es el sudor. ¿Sí? Científicamente hay muy pocas personas que han vivido esto, pero sí lo han vivido. Esto no es un cuento de hadas. Hay personas que lo han vivido, han sudado sangre por la misma angustia que tienen. Entonces vemos que es una situación difícil que vivió Jesús. Y es aprender a morir a nuestra propia voluntad. Y sabemos que el Padre nos ha llamado a que hagamos la voluntad de Él, pero muchas veces nosotros nos hacemos los de los oídos sordos. O queremos tener nuestra propia voluntad. Porque cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor como Señor y Salvador, a veces solamente queremos tenerlo como el Salvador, pero no lo reconocemos como nuestro Señor. Y necesitamos empezar a reconocer a Dios o a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dice que Jesús estaba ahí de rodillas delante del Padre, que fue tanta su angustia que el Padre tuvo que enviarle un ángel para consolarle, pero no fue suficiente. Y cuando estaba ahí, dice que Él estaba teniendo esa angustia. Y si nosotros nos ponemos a mirar, para muchas personas dirán, pues es algo normal. El saber que tenía que ir a morir, tenía que ir a ser crucificado, tenía que ir y aguantarse esos clavos en sus manos, pues era normal lo que estaba sintiendo. Pero no era normal, porque Jesús no es cobarde. Jesús no estaba preocupado por lo que iba a vivir físicamente, sino que Él estaba preocupado porque tenía que beber esa copa. Y esa copa significa la ira de Dios, apartarse de Él, porque Jesús y Dios siempre han tenido una relación perfecta. Nunca se habían separado, siempre habían estado juntos. Entonces, en ese momento, Jesús estaba viviendo el peor momento, el saber que se iba a separar del Padre. Y tenía que absorber toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, toda nuestra rebelión. Pero eso no era lo que le preocupaba.
Él sabía que tenía que beber esa copa. Por eso decía: Padre, si es necesario, pasa de mí esa copa. Y sabemos que el dolor que sintió Jesús, nadie lo ha vivido. Y necesitamos también ir al Getsemaní nosotros y poder morir a nuestra propia voluntad. Porque a veces nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Señor en griego significa Kyrios, que significa dueño o amo supremo. ¿Sí? Y dice que Él es nuestro Señor, nosotros nos debemos someternos a Él en todo, pero a veces nos sometemos en unas partes. Nosotros leemos la palabra y a veces cuando el Señor nos pide algo, entonces decimos: deja de robar, y entonces estamos pasando una situación difícil. Entonces yo empiezo a permitir el dinero que no es correcto, y ahí lo que hago es romper la hoja de la palabra y la boto, y para mí eso no es importante. Y a veces hacemos eso con la palabra. Sabemos que el Señor nos habla, pero no morimos a nuestra voluntad. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, pero el Señor siempre está ahí, dispuesto para bendecir nuestras vidas. Y lo que nos enseña Jesús aquí en este pasaje del Getsemaní es la obediencia. Lo más importante es obedecer a Dios, porque si no obedecemos, pues realmente no estamos en nada, ¿sí? Porque si yo no obedezco, no me estoy demostrando el amor de Dios, y necesito demostrar el amor de Dios en mi vida. Dice Juan 14:15. Juan 14:15. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Cierto? Si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Entonces, el ser obediente es empezar a demostrarle a Dios que de verdad le amamos, que no vivimos en nuestra propia voluntad, sino que vivimos en la voluntad del Padre. Y cuando Dios nos pide algo que hagamos, nosotros a veces obedecemos a medias, y eso significa desobediencia. Obedecemos murmurando, también es desobediencia. Obedecemos posteriormente, eso también es desobediencia. Entonces nosotros no debemos estar obedeciendo con quejas, sino que realmente obedecemos a Dios porque le amamos, porque sabemos que es lo correcto lo que Él nos está pidiendo. Y recordar que cuando yo acepté a Jesús como mi Señor, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, ya no es que yo tenga derechos de mí, es que es mi cuerpo, es que es mi decisión. Entonces el Señor le dice a uno: oiga, mire cómo te estás vistiendo. Entonces, es que es mi cuerpo, así me veo bien, así me agrada. Pero si el Señor te está pidiendo eso, debo entregarle eso. Porque a veces nosotros no obedecemos de inmediato, sino que siempre estamos ahí queriendo hacer lo que nosotros queremos, lo que pensamos que es correcto. Pero a veces debemos morir a nuestra propia sabiduría, porque muchas veces nos equivocamos en tomar las decisiones. Nos equivocamos como estamos pensando, porque no estamos pensando conforme a la palabra, sino conforme a nuestras emociones. Si tienes problemas en obedecer a Dios, tienes problemas con el amor que sientes hacia Dios. Porque el amor y la obediencia siempre están ligadas, siempre están unidas, que es como una moneda que tiene dos caras. Siempre están o siempre permanecen juntas, son inseparables. Y así debe ser la obediencia y el amor. Si yo no amo a Dios,
pues no le estoy obedeciendo. Pero cuando obedezco a Dios, realmente estoy demostrando a Dios que le amo. Entonces, cuando yo obedezco a Dios, estoy demostrando exteriormente que sí amo a Dios en mi interior. ¿Sí? Y a veces solamente hablamos de nuestros labios que amamos a Dios, pero en mi corazón está apartado de Dios. Y debe ser muy ligado a lo que estoy viviendo, mi convicción de lo que estoy creyendo, que es estar siempre al lado de Jesús. Y dice que el nivel del amor por Dios se determina por el nivel de la obediencia que tienes hacia Dios. Y ahí es cuando debemos empezar de verdad. Amo a Dios porque le amo por unos días, le amo cuando me conviene y obedezco cuando se me da la gana. Debemos obedecerle apenas Él nos está hablando. Dice que acá yo anoté: la calidad de tu amor por Dios se define por la obediencia rápida y radical, sin ningún tipo de excusa que tenga hacia las cosas de Dios. Tu obediencia debe ser radical y rápida. No debemos poner excusas delante de la presencia de Dios, sino de verdad ir al acto, obedecerle, porque realmente debemos estar ahí en armonía con Dios. Y Jesús es nuestro ejemplo, porque Él, siendo la deidad, no vino aquí a la tierra a hacer lo que Él quiso. Él siempre estaba sometido a la voluntad del Padre. Por eso no salía del Getsemaní, del monte de los olivos, y iba como costumbre a tener intimidad con Dios, a ver que el Señor que les daba instrucciones que hacer. Y estaba dándole reporte al Padre constantemente: Señor, aquí estoy, hicimos esto, dame tus fuerzas, dame tu voluntad, Señor, para empezar a vivir como tú quieres que vivamos. Pero realmente tu amor es tan sincero para obedecer a Dios en todo lo que Él te pida. Porque Él nos pide: es tiempo de que te prepares, es tiempo de que madures, pero siempre decimos después. Tengo cosas que hacer, estoy colocando otras cosas por delante de lo que el Señor me está enviando a que haga. Y nosotros sabemos que el Señor nos ha preparado, nos ha llamado, nos ha colocado con propósitos desde antes de la fundación del mundo. Pero siempre estamos estorbando los planes de Dios. ¿Por qué? Porque siempre quiero hacer mi voluntad y no la voluntad del Padre. Es tiempo de desarraigarnos. Es tiempo de ir al Getsemaní y que no hagas lo que tú quieras hacer o lo que se te dé la gana, sino que tú puedas morir a tu yo interior y puedas dejar que el amor de Dios, la presencia de Dios, empiece a tomar el lugar en tu vida. Porque a veces nos sentamos, le decimos: Señor, ven a mi corazón y siéntate en el trono de mi corazón. Él es el que tiene el señorío. Él está sentado en el señorío. Pero a veces el Señor nos empieza a mandar: haga tal cosa, y uno se para ahí al lado de Jesús. Jesús está sentado en el trono y nosotros ahí al lado. Señor, pero eso no, eso después. Y el Señor te está mandando: ve, haz tal cosa, ve, pide perdón. Y nosotros: después, Señor, no, muéstrame otra cosa. Porque siempre quiero como dominar al Señor, pero el Señor no vino para ser aquí un huésped en tu vida. Él vino para ser el Señor de tu vida. Amén. Él no viene aquí para pedirte permiso para hacer las cosas. Él vino para mandarte y darte instrucciones. Usted tiene que obedecer. Así es sencillo. Nosotros obedecemos al Padre. Porque nosotros en lo natural, vaya que nuestros hijos no nos hagan caso. Y verá cómo nos volvemos. Nos alborotamos, ¿verdad?
Pero cuando estamos en la posición de hijo delante de Dios, ahí sí hacemos lo que se nos da la gana, se nos sale la rebeldía. Y es tiempo de que podamos disfrutar el sacrificio del Señor. Que usted pueda disfrutar lo que Jesús vivió, porque gracias a Jesús, por tomar la decisión en ese lugar, en el Getsemaní, por eso tú estás aquí en este lugar, por eso tenemos vida. Porque si Jesús no hubiera tomado la decisión de ir a entregar su vida, el Señor ya hubiera arrasado con la humanidad. Porque si así está llena la humanidad de pecado y de maldad, imagínense donde Jesús no hubiera entregado su vida por nosotros. Hubiera sido terrible. Porque gracias a Jesús hay justos. Amén. Gracias a Jesús hemos sido justificados, Amén. hemos sido redimidos. Amén. Gracias a la muerte que expresó exteriormente en la cruz de lo que vivió interiormente en el Getsemaní. Así que es tiempo de que tú puedas vivir en el Getsemaní, en tu interior, la decisión de verdad obedecerle al Señor. Y hoy quiero mostrarle aquí en Mateo 21 la parábola de los hermanos. Mateo 21, 28. La parábola de los dos hermanos. Y aquí nos habla los dos tipos de cristianos que hay. Dice, parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Entonces acá hay dos tipos de cristianos, ¿cierto? Dios nos manda que hagamos algo. Dice que viene el padre al primer hijo y le dice: ve y trabaja en la viña. Entonces el primer hijo estaba allá en la sala viendo televisión, relajado, y dice que ve y trabaja en la viña. Está haciendo tremendo calor, 40 grados, él está allá con el ventilador, y el padre le dice: ve y trabaja en la viña, y le dice: no, que voy a ir por allá, ¿cierto? Pero dice que algo vino en su corazón y dice que se levantó y fue. Y acá es donde nosotros, que la obediencia no es que se sienta, la obediencia se define. Lo haces y ya. O sea, usted no tiene que sentir para obedecer. Es que, Señor, no siento nada para obedecer. No siento que sea lo que tú quieres hacer, sino que es mi voluntad. Entonces solamente nosotros oímos la instrucción de Dios y obedecemos. Porque usted no tiene que sentir nada, sino hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a que nosotros debemos ir y hacer las cosas que el Señor nos está pidiendo. Aquí hay algo importante, que dice que Dios bendice a los buenos y a los malos. El sol está para los buenos y para los malos, ¿cierto? Entonces dice que las cosas o los beneficios que tienes como hijo de Dios no te determinan a ser aprobado por Dios. ¿Sí? La bendición no define el ser aprobado por Dios. Y a veces pensamos que porque Dios nos bendice, porque Dios me da un buen empleo, porque Dios nos contesta una oración, entonces yo estoy en el camino correcto. El Señor te está bendiciendo por ser hijo de Dios. Estás recibiendo el beneficio de Dios.
Pero eso no te define para ser aprobado por Dios. El ser aprobado por Dios significa que tú eres obediente a Dios. Entonces nosotros como hijos siempre vamos a disfrutar ¿de qué? De los beneficios que Dios nos está dando. Amén. Porque nosotros como padres, nosotros tenemos un hijo bueno, uno malo, y a los dos alimentamos, a los dos les amamos, a los dos les vestimos, a los dos les protegemos, sin importar cómo sea. Nosotros le amamos y por ser parte de nuestros hijos o parte de mi familia, tienen los mismos beneficios. Y eso significa también cuando estamos en la presencia de Dios. Tenemos los beneficios por ser hijos de Dios. O sea que tú eres bendecido. Amén. Pero eso no te determina ser aprobado por Dios. Y ahí es cuando estaba yo preparando esto y esto me zarandeó. Porque aún nosotros necesitamos estar en obediencia con el Señor. Necesitamos alinearnos a la perfecta voluntad del Padre. Porque sabemos que el Señor nos está hablando, nos está diciendo muchas cosas, pero siempre hay una excusa. Siempre justifico lo que estoy haciendo. Señor, pero es que tú sabes lo que estoy sintiendo en mi corazón, tú sabes que es así. Pero el Señor te está diciendo, es que yo no te estoy diciendo si tú quieres o no quieres, si es bueno o es malo. Dios nos está dando la instrucción y debemos obedecer. Y eso nos hace falta, desarraigarnos a nuestra voluntad. Porque siempre estoy buscando, ¿qué? Excusas para no obedecerlo. Porque la bendición no es señal, ¿para qué? Para ser aprobado por Dios, porque Dios no aprueba tu estilo de vida, muchas veces. Pero siempre sacamos la excusa. El Señor conoce mi corazón, o conoce mis pensamientos, conoce mis intenciones. El Señor no sabe todo, porque nosotros no nos podemos ocultar de la presencia de Dios. Nosotros no podemos esconder lo que estamos pensando, porque Él lo sabe. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo? El Señor lo sabe todo. Y el Señor no está aprobando muchas veces nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nos volvimos religiosos en muchas cosas. Y decimos, Señor, Señor. Pero no estamos viviendo bajo el señorío de nuestro Dios. Y aquí es donde nosotros debemos obedecerle. Tú no tienes que sentir cosas sobrenaturales para obedecer a Dios. El Espíritu Santo te habla en tu interior y tú sabes que es la voz de Dios. Y necesitamos alinearnos a eso. Dice que van los dos agricultores, van dos agricultores a sembrar, ¿cierto? Tiran las semillas, empiezan a sembrar, a cuidar la tierra, y el Señor desata la bendición que trae la lluvia. ¿Para qué? Para que empiece a germinar la semilla. Dice que uno sembró trigo y el otro cultivó un cultivo de coca, de marihuana, y para los dos estuvo la bendición, porque para los dos estuvo la lluvia, ¿cierto? Para los buenos y para los malos. Pero Dios no aprueba las intenciones del corazón de muchas personas. Entonces eso sucede con nosotros. Dios muchas veces no está aprobando nuestras decisiones, no está aprobando nuestros comportamientos. Y estamos diciendo que el sacrificio de la cruz, de lo que vivió Jesús en el Getsemaní, lo que vivió allá en la cruz, estamos pisoteando todo lo que Él hizo. Es tiempo de ser radicales en la obediencia, de tomar las decisiones rápidas, porque nosotros debemos ser como en el ejército. Dios nos habla y nosotros obedecemos. Sí, Señor. Y vamos de una vez a cumplir la orden, porque Dios nos habla claro, conciso y preciso.
Dios no empieza a hablarnos con misterios para que nosotros empecemos a mirar qué es lo que Dios quiere. Es que no le entiendo. No, Dios nos habla claro. Y nosotros tenemos la plena conciencia y entendimiento e inteligencia para poderle comprender. Entonces, ¿por qué no obedecemos? Acá noten algo y dice: debes buscar con mayor pasión el ser aprobado por Dios que ser bendecido por Dios. Porque muchos venimos por la bendición, pero no venimos para ser aprobados por Dios. Y tú necesitas ser un obrero aprobado para toda buena obra. Necesitamos ser aprobados. Jesús tomó la decisión en el Getsemaní de morir a su propia voluntad y fue y murió a su yo y entregó su vida obedeciendo, diciendo cuando terminó la oración, dice que se levanta de sus rodillas y dice: ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de entregar su propia vida. Voluntariamente entregó su vida porque fue obediente al Padre, porque nos amó, porque esa copa teníamos que haberla bebido nosotros, pero por su amor por nosotros estamos en este lugar. Y el Señor quiere formar hombres y mujeres conforme al corazón de Él. Quiere formarnos, quiere levantarnos, quiere ayudarnos a madurar, pero muchas veces no maduramos porque no le permitimos que Él obre en nuestras vidas, porque no obedecemos a lo que Él nos está enviando a que hagamos. Nos dice: ya es tiempo, olvida tu pasado. Él trae sanidad a nuestras vidas, a nuestros corazones. Es tiempo de que te enfoques hacia lo que yo tengo planeado para ti. Estábamos estudiando el miércoles Lucas, ¿cierto? Lucas 1. Y dice que Juan el Bautista vino con un propósito. Y Juan el Bautista se preparó desde pequeño para cumplir ese propósito. Así que es tiempo de que nos empecemos a preparar para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que no necesitas sentir para obedecer, simplemente es tomar una decisión para obedecer al Padre. El segundo hijo fue el padre y le dijo lo mismo que el primero: ve y trabaja en la viña. Él también estaba ya relajado viendo televisión, pero se levantó todo entusiasmado: sí, Señor, yo voy. Y el padre le da la espalda y no fue desobediente, ¿cierto? Y muchas veces nosotros decimos: sí, Señor, Señor, con nuestra boca, pero nuestra vida está muy separada de la presencia del Señor. Y ahí es donde nosotros debemos enfocarnos y reconocer el señorío de nuestra majestad, porque nosotros estamos bajo el señorío de Dios. Por eso dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sabemos que tenemos ese versículo en nuestra mente y lo confesamos muchas veces, pero es tiempo de empezarlo a vivir. Ya no vives tú. Nosotros no vivimos a medias. Yo no le entrego a medias las cosas a Dios, porque Jesús le debemos entregar todo, porque Él es el dueño de todo lo que soy yo. No le entrego solamente mis finanzas, le entrego todo, porque Él es mi Señor. Él es el que tiene el derecho de mi vida, yo no. Yo ya vivo bajo la voluntad del Padre. Y acá nos enseña que para poder vivir unidamente con el Señor, debemos empezar a tener ¿qué? Ese ánimo de ¿qué? De ser obedientes. Acá dice, vamos a Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 dice: no
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una palabra fuerte, pero realmente esa es la verdad de lo que muchos están viviendo en las iglesias. Nos levantamos y porque estamos en la alabanza y le mandamos picos a Dios, pensamos que ya tenemos la salvación. Pero muchos están apartados de la presencia de Dios. Pueden hacer milagros, pueden hacer prodigios, pueden liberar a endemoniados, pero el Señor no los va a reconocer. ¿Por qué? Porque ustedes y nosotros no obedecemos al Señor genuinamente. Lo obedecemos por partes. Y por eso debemos obedecerlo totalmente, hacer su perfecta voluntad, como lo dice aquí en la palabra. O sea, no nos estamos inventando las cosas, ¿cierto? No nos inventamos las cosas. Dice que muchas personas se apartaron de Dios y es porque nunca le conocieron. Cuando se apartan de Dios es porque realmente no le conocieron realmente como es Dios. Nunca le conocieron cara a cara. Porque acá dice, no conocieron al Señor, no se sometieron al señorío, sino estuvieron ahí. Pensaban que lo conocían en su propia sabiduría, lo confesaban, Señor, Señor, y alzaban pecho, pero realmente el Señor les dice, ¿quiénes son ustedes, hacedores de maldad? Y eso llegó y estremeció mi vida, porque realmente esto me está zarandeando y me está diciendo, ¿tú cómo estás viviendo en la presencia de Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Realmente estás apasionado por Jesús? Si estás apasionado por Jesús es porque tú le amas en tu interior y en el exterior lo tienes que expresar en todas tus áreas. Y no solamente cuando estás en público, sino cuando estás solo. También ahí estás demostrando que realmente tienes intimidad con Dios. Porque hacedores de maldad en el griego significa anomía, que quiere decir con la condición de estar sin ley, que no tienen ley, que no están bajo sujeción de nadie, que hacen lo que se les da la gana. Eso significa hacedores de maldad. No quieren someterse al Señor, al señorío. Y de verdad que esta palabra me está volviendo a llevar al primer amor. A volverme a enamorar de Jesús y decir, Señor, heme aquí. De verdad quiero estar contigo. Quiero dejar las cosas religiosas porque ya se nos vuelve el hábito de venir a la iglesia, levantar nuestras manos y dejar que las emociones salten. El Señor te pide todo, Él no te pide nada a medias. Así que es tiempo de que nosotros le entreguemos todo al Señor. Decirle, Señor, tú eres el amo de mi vida. Tú eres el Señor de todo lo que soy. Así que es tiempo de que me empieces a corregir. Y ahí, cuando escuchamos la canción de Barak, Señor, si me desvío del camino, háblame, ¿cierto? Y a veces pensamos que estamos enfocados en el camino, pero el Señor te está viendo que estás yendo por otro camino, ¿sí? Y el Espíritu Santo, la torre de control, como un avión con el radar, allá están, oiga, se está desviando tantos grados, vuelvas a enderezar, porque si se desvía un pequeño grado, llega a otro lado. Y a veces nos desviamos poquito a poquito, cuando nos damos cuenta es que estás en otro lugar.
Estás apartado del Señor, ya no quieres orar, ya no quieres buscar la presencia de Dios, ya no quieres estudiar, ya no quieres venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque te desviaste poco a poco, poco a poco. Y hemos olvidado el sacrificio de la cruz y empezamos a permitir una cosa, otra cosa más grande y otro pecado más grande y otro, y se vuelve una avalancha en nuestras vidas que cuando nos damos cuenta es que hay tanto pecado, hay tanta maldad en mi vida que ya no quiero estar delante de la presencia de Dios porque estamos avergonzados. Y ya no es fácil el poder entrar a la presencia de Dios por tanto pecado que hay en tu vida. Por eso debemos orar. Ahí en el Getsemaní decía: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu siempre está dispuesto a buscar la presencia de Dios, pero siempre nos desenfocamos porque no estamos buscando la presencia de Dios, porque nuestra carne es débil, porque nos dejamos llevar por la chuleta a nuestras propias pasiones y deseos. Pero es tiempo de que hoy vayamos al Getsemaní y digamos: Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa. Pero el Señor le está diciendo: no es necesario. Es tiempo de que tú puedas morir. Necesitamos morir. Para que haya una resurrección perfecta, debe haber una muerte perfecta, totalmente muerto. Si no estás muerto, no puedes resucitar. Y necesitamos morir. Morir, y esto lo hemos estado estudiando: el morir, el nacer de nuevo, el levantarnos. Y decimos que cuando hemos nacido de nuevo, en nuestro exterior expresamos lo que estamos viviendo en nuestro interior. O sea, estamos empezando a vivir en la obediencia del Señor, en la voluntad del Padre. Así es que es tiempo de que podamos estar ahí. Si quieres vivir una vida como la de Jesús, con la misma intimidad, con la misma intensidad que Jesús vivía con el Padre, es tiempo de que podamos entregar todo lo que somos, entregar nuestra voluntad y decir: Señor, voy a hacer tu perfecta voluntad a partir de ahora. No quiero que llegue el día que Jesús venga por su iglesia y que Jesús nos diga: ¿quién eres? Yo no te conozco. Tú eres un hacedor de maldad. Porque realmente nosotros no estamos en este lugar para perder el tiempo. Estamos en este lugar para disfrutar la presencia de Dios, para podernos levantar un día más, un día de oportunidad para volvernos al Padre y poder estar allá en el tribunal de Cristo, recibiendo galardones, disfrutando de la presencia de nuestro Señor, reconociéndole como nuestro Señor y Salvador. Así que esta palabra me zarandeó porque realmente yo fui el primero que estuve ministrado. Porque no podemos confundirnos. Debemos ser obedientes. Y es el primer paso que nos enseña Jesús. Para vivir victoriosos en la guerra, en el Getsemaní, Jesús tuvo que estar ahí. Pasar ese momento de angustia y decir: Señor, no importa lo que tenga que pasar, lo importante es hacer tu perfecta voluntad y poder redimir a la humanidad. Y por eso Jesús nos amó tanto, porque Él no estaba preocupado por los clavos, Él no estaba preocupado por los azotes, no estaba preocupado por la humillación. Eso a Él no le preocupaba, porque Jesús no era cobarde. Siempre que Jesús estaba predicando, ¿cuántas veces intentaron apedrearle? Pero Él no tenía miedo de eso, porque Él no era cobarde. Pero en este momento, el tomar la ira del Señor, el tomarse esa copa, quería decirle a la humanidad:
tomo, bebo esto por amor a ti, porque de verdad les amo, porque yo sé que sin mí nada son. Por eso el Padre le decía a Jesús: solamente por medio de ti podemos salvar la humanidad. Jesús le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre, con ese dolor en su corazón, le decía: no puedes, tienes que hacerlo. Y por eso lo entregó como ofrenda el Padre a su Hijo. Así que en esta mañana quiero invitarte a que podamos ir al Getsemaní. La palabra era para ti y para mí. Y necesitamos enfocarnos, porque si el Señor te está hablando a ti es porque el Señor quiere hacer cosas grandes con tu vida a partir de ahora. Para que tú entiendas realmente para qué has venido a esta tierra. No hemos venido a perder el tiempo, iglesia. Hemos venido para ser personas apasionadas por Dios. Y debemos seguirnos apasionando día tras día, en obediencia. No saques excusas, porque las excusas delante de Dios siempre va a haber una respuesta. Le pongo un problema y siempre va a haber una solución. Y si quieres sacar tantas excusas, lee el libro de Moisés, cuando fue llamado. Moisés sacó 1000 excusas, pero el Señor le decía: es tiempo, es a ti el que he llamado. Señor, es que yo no sé hablar. Bueno, le pongo ahí a su hermano Aarón, pero tú eres el encargado, tú eres el líder, tú eres el profeta. Así que cuando el Señor nos está llamando, es tiempo de obedecer, porque lo que te tardes en obedecer, se tarda la bendición en crecer nosotros, en madurar. Es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, porque lo que tú también te demoras en obedecer, también se demora la familia en llegar a los pies del Señor. Porque la familia deben vernos radicales en el amor de Dios, que nos puedan leer como cartas abiertas quiénes somos en Cristo Jesús. Pero hablamos de Dios, pero nuestro corazón está diciendo muchas cosas con nuestras actitudes. Y por eso los hijos de nosotros dicen: pero ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que le creo? ¿Será que no le creo? Y muchas veces nosotros somos los que colocamos esa barrera para que nuestros hijos lleguen a la presencia de Dios. Porque tú no has tomado la decisión de obedecer a Dios. Porque no has tomado la determinación de morir a tu propia voluntad. Y es tiempo de vivir bajo la voluntad del Padre. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. No te desconcentres, no permitas que tus pensamientos se vayan a otro lugar. Es el tiempo donde tú vienes delante de la presencia del Rey. Le dices: Señor, aquí estoy. De rodillas como estaba Jesús. Padre, aquí estoy. Jesús estaba ahí de rodillas, temblando, con ese estrés, con esa angustia que estaba viviendo. Pero Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y hoy te dice: ¿tú estás dispuesto a entregar tu vida totalmente? A entregar todo lo que te he pedido. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de disfrutarlo. Es tiempo de levantarse. Porque hoy estamos celebrando la muerte y la crucifixión de Jesús, que ha llevado toda nuestra maldad y todo nuestro pecado en esa cruz, para que tú te puedas levantar, para que tú puedas ser redimido, para que puedas ser justificado, para que puedas ser perdonado por todos tus pecados, por toda tu rebelión. Porque un justo se entregó por sí mismo para salvar la humanidad. Y ese justo se llama Jesús de Nazaret, que ha entregado su vida por ti, que venció esa lucha, que venció esa guerra en su interior,
Y es tiempo de que tú también puedas pelear tu propia batalla y puedas vencer a tu hombre interior y decirle: ya no haces lo que se te da la gana. Es tiempo de que empieces a obedecer a lo que el Señor te está enviando a que hagas. Es tiempo de obedecer a lo que el Señor quiere que hagamos en el nombre de Jesús. Porque sacamos excusas. Estamos cansados, no es el tiempo, estoy haciendo cosas, pero el Señor te está llamando a su presencia. Él te está llamando porque Él no se equivoca el que llama. Te está llamando a ti y me está llamando a mí para que estemos delante de Él, que seamos obreros preparados. Así que es tiempo de que te esfuerces en buscar la bendición del Señor, la aprobación. Busca la aprobación del Padre. Ya dejes de sacar excusas. El Señor conoce lo más íntimo de tu corazón, lo más profundo de tus pensamientos. Así que ya no saques excusas, sino obedece. Obedece al Señor. De vivir una vida santa. No es solamente esta semana, sino es una vida santa a partir de ahora en el nombre de Jesús. Que tú puedas entrar al Getsemaní y decirle: Señor, ya no voy a hacer lo que yo quiera, sino voy a hacer tu perfecta voluntad, Señor. Porque realmente quiero expresar en mi exterior lo que estoy viviendo en mi interior. Esa pasión por ti, ese amor que siento por ti, Señor, lo voy a demostrar con mi obediencia. Si tú me envías, Señor, estoy aquí dispuesto para obedecerte. Porque tú me has preparado, Señor, me has hecho, me has creado con un propósito. Pero con mis excusas no he cumplido el propósito, Dios. Porque siempre excusa tras excusa. Y el Señor necesita prepararte, el Señor necesita equiparte, el Señor necesita llenarte de esa unción, de esa autoridad para ir a cumplir el propósito de Dios. Y te está diciendo: ven al Getsemaní, ven como tienes por costumbre de venir a mi presencia y deleitarse en mi presencia. Es tiempo de que puedas disfrutar de lo que te estoy dando. No busques más la bendición porque ya la tienes. Busca la aprobación del Padre. Sea aprobado por el Padre. Porque necesitamos estar ahí, delante de nuestra majestad, reconociéndolo como nuestro Señor. Él es el Señor de lo que somos nosotros. Él tiene el poder y el señorío. Así que aquí estamos, Señor, dispuestos a hacer tu perfecta voluntad, amado. Hacer tu perfecta voluntad, Señor. Siempre llenos de tu presencia. Padre, gracias por esta palabra, Jesús. Gracias porque sabemos que has entregado tu vida, que hoy viernes, Señor, como simbología, estamos, Señor, celebrando, Señor, el sacrificio en la cruz, tu muerte, Señor. Esta semana estamos recordando el sacrificio, Dios, de tu muerte, de tu resurrección, de tu ascensión. Estamos reconociendo y siendo testigos, Señor, de lo que tú viviste. Pero sabemos, Señor, que hoy hemos aprendido un poquito más. Que sabemos que somos salvos por el sacrificio de la cruz. Pero fue porque tú has tomado esa decisión en el Getsemaní, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos espirituales, poder ver más allá, Señor, y poder tomar la determinación hoy de estar junto a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Ahí donde estás, dile gracias. Porque si no fueras por ti, Señor, ¿dónde estaríamos hoy? Si no fueras por tu amor, ¿dónde estaríamos, Jesús? Tú eres el que me has llamado desde hace mucho tiempo, Dios. Y no puedo seguir perdiendo mi tiempo, Señor, sino poder, Señor, todos los días, Señor, estar ahí preparándome, Señor,
para lo que tú me has llamado a hacer. Prepárate, iglesia. Prepárate para ser obreros para toda buena obra. Obreros aprobados en el nombre de Jesús. Amén y amén.